capítulo 25. Recuerda que estuvimos hablando la semana pasada, aunque fue breve, rápido y aunque no vimos versículos, estuvimos hablando del despabiladero, ¿verdad? Hablamos algo de la lámpara y vimos cómo hay que estar cortando el pábilo que ya humea, ¿verdad? Más adelante vamos a regresar sobre eso y que quizá continuamente vamos a estarlo nombrando. Pero hoy vamos a empezar el estudio acerca del candelero. Vamos a estudiar el candelero. Este mes en la lectura, el otro domingo les entrego las hojitas, vamos a estar hablando de los tipos y los cuadros. Los tipos y los cuadros son una sombra. Dios le dijo a Moisés, y ahora lo vamos a leer, que hiciera las cosas conforme al modelo que se le estaba mostrando. Y el Antiguo Testamento es una sombra de lo verdadero, de algo. Cuando usted ve una sombra, ¿sí? Usted dice, ahí hay alguien, ¿cierto? Porque esa sombra está reflejando algo que es real, que es lo que emite la sombra. Amén. Así es, el Nuevo Testamento es la manifestación del tipo. Pero un día dice la palabra que veremos a cara descubierta y ya no como por espejo, como una sombra. Pero hoy podemos vivir muchas cosas de lo que refleja la sombra, de lo que es. Y hoy vamos a empezar a ver el candelero, y lo encontramos en Éxodo 25, versículo 31 al 40. El candelero aquí es un tipo de Cristo, pero también es un cuadro de la iglesia. Amén. Es un tipo de Cristo, un cuadro de la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 31. Yo les voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así: haz un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlos con 6 ramas que salgan del brazo, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro, con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes del almendro y las ramas deben ser ¿de qué? De una sola pieza, con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras, de las que ya vimos algo, de las lámparas, y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Y asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Algo que vamos a ver hoy y a resaltar hoy es que era la única pieza, ojo, era la única pieza en todo el tabernáculo que era de oro macizo, o sea, por dentro y por fuera ¿era de qué? De oro, y oro puro, dice, y oro puro, era la única pieza, ¿sí? Las otras piezas que tenían oro eran revestimiento, eran madera por dentro y por fuera y por dentro era oro. Pero el candelero era de oro macizo, de oro puro. Era de oro puro, era de oro macizo. Amén. Ahora,
la otra característica era que era de una sola pieza. ¿Sí? El candelero era un vástago, haga de cuenta esto, un vástago, y salían 6 brazos. Y tenía flores, y tenía unas copitas, y tenía unas manzanas. Ahora, cada parte del candelero significa algo, y eso lo vamos a ir mirando. Pero todo ese candelero con sus brazos era de una sola pieza. Era el que está a su lado, era de una sola pieza. De una sola pieza. ¿Sí? Y ese candelero de una sola pieza nos habla de qué? De unidad. Nos habla de una unidad. Nos habla de unidad. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que nosotros, por eso es tipo de Cristo, pero es también tipo de la iglesia, porque nosotros ahora somos uno con Cristo. Somos uno con Él. Somos luz. Él es luz y nosotros somos luz, llamados a alumbrar en un lugar oscuro. ¿Sabía usted dónde se ubicaba el candelero en el tabernáculo? ¿Quién me dice? En el lugar santo. Y el lugar santo era un lugar totalmente oscuro. Y había un velo que lo separaba del lugar santísimo. Y los sacerdotes solo podían caminar ahí a la luz de esa lámpara o de ese candelero. No entraba más luz allí. ¿Sí? Así en este mundo, Cristo, solo Cristo es la luz. Y ahora nosotros, la iglesia, somos luz, llamados a alumbrar en lugar oscuro. Amén. Pero somos luz por causa de Él. El aceite es un tipo del Espíritu Santo y el candelero había que echarle aceite y era el combustible. ¿Sí? Era el combustible. Y eso habla que sin Él nosotros no podemos alumbrar. Pero no nos vamos a enfocar en las otras cosas, sino que les estoy dando un barniz de todo un poquito para hablar de esa unidad que ahora somos. Ahora, fíjese una cosa, una característica que tenía este candelero, que era que tenía que ser ¿qué? ¿Cómo tenía que ser elaborado? Tenía que ser forjado, formado, martillado, tallado, más que tallado era labrado. Labrado pero a mano, manual, martillazo tras qué, tras martillazo. En un solo punto podía recibir varios martillazos. Ahora, el martillo, ¿de qué es símbolo en la palabra? De la palabra. ¿De qué es símbolo el martillo en la Biblia? De la palabra. Y la palabra es usada como martillo que golpea la roca, dice. Nosotros no somos fruto de una construcción en serie. Las piezas de los carros se hacen individuales, pero todas son fundidas y hechas en serie. Van saliendo y después lo que hacen es ensamblarlas. Pues déjeme decirle que el candelero no fue hecho pieza por pieza y luego fue ensamblado. No, fue hecho de una sola pieza. Así que cogieron la cantidad de kilos de oro y empezaron a darle. A precio de hoy, ¿cuánto valdrían esos kilos? Es que en la calculadora hay en el internet, gramo de oro, multiplíquenlo por 1000 gramos y después por tantos kilos y luego denle el precio. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo por nosotros es una obra invaluable, de gran precio. Y nosotros, la iglesia, también tenemos un gran precio. Somos preciosos para Dios. No es simplemente que aquí se reúnen tantas personas y allí tantas y más allá tantas. No, la iglesia tiene un precio enorme. Pero nosotros tenemos que valorar la iglesia en esa dimensión que Dios la valora. No era hecha en serie. No se cogía esa cantidad y empezaba el orfebre allí a darle, hasta formar todo. Hasta formar ese único candelero que tenía 7 lámparas. ¿Sí? Pero era un único candelero.
Y ese único candelero nos habla de Cristo y nos habla de la iglesia y que somos uno con Él. Veamos algunos versículos. Primero vamos a Apocalipsis 1, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Ahí está Juan en el Espíritu y Dios lo lleva a ver una visión, visiones celestiales, visiones tremendas. Y le dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero fíjese que habían allí 7 ¿qué? 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros estaba ¿quién? Jesús. Porque Jesús es el centro de la iglesia, es el fundamento de la iglesia y es la cabeza de la iglesia, es el todo de la iglesia. Amén. Ahora, ese candelero fue formado a martillo desde la base hasta la copa, hasta la cima, de abajo arriba. Y era, cuando uno mira el candelero, dice, ¿cómo hicieron para labrar eso? Y las florecitas y las hojitas, todo martillado, todo a martillo. Tú no eres la obra de una fundición, tú no eres la obra de una serie, algo rápido, creen, ¿sí? Porque eso son las fundiciones, algo que agiliza y baja costos, ¿cierto? Y no se necesitan tantos empleados ni nada, sino tengo una máquina que me va sacando esa vaina en serie. No, 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 no. Tú eres el trabajo de un orfebre que con paciencia y con amor y con dedicación está labrando, martillando, golpeando, golpeando, golpeando. Y todas las impurezas que las iba sacando. Si en uno de los brazos quedaba alguna impureza, esa impureza podía permitir que el brazo se fisurara y posiblemente se partiera. Así que todas las impurezas tenían que ser sacadas, quitadas. Amén. Ahora, vayamos a Apocalipsis 4, versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan que se posó sobre las personas en el aposento alto el día que hubo el derramamiento del Espíritu Santo? Dice que se posaron sobre ellos llamas como de fuego. ¿Y que ardía sobre cada brazo del candelero? Llamas, ¿verdad? Que alumbraban.
Y ese es tipo de la iglesia llena del Espíritu Santo, alumbrando por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias. Nuestra estrategia, ¿sabe cuál es? Rendirnos a Él. Esa es nuestra estrategia. Ese tiene que ser nuestro afán, que la gloria de Dios nos colme, que la gloria de Dios nos cope, que la gloria de Dios nos llene tanto que no haya cabida para nadie más, ni para nada más que no sea su gloria. Ahora, el oro habla de la divinidad, habla de Dios en su pureza, en su santidad, pero también habla de Dios en su realeza, ¿cierto? Ahora, ¿de qué estaban hechos los brazos? De oro. Y tú y yo estamos llamados a alcanzar ese material. Tú y yo estamos llamados no a edificar con madera, ni con hojarascas, ni con heno. Estamos llamados a edificar con oro, con piedras preciosas. Amén. Somos ahora parte de Él. Y si Él es de oro, nosotros tenemos que ser de oro. Somos de oro. Amén. Dios invita a la iglesia a comprar para ella oro refinado, dice. Oro refinado. No solo vestiduras blancas, sino oro refinado. Y el oro refinado habla del material que uso para edificar. Oro refinado es sin contaminación, pasado por altas temperaturas. Pasado por altas temperaturas. Así que Dios va a permitir en ti y en mí dificultades. Va a permitir tropiezos y cosas, pero el fin de eso no es que tú caigas. El fin de eso es sacar las impurezas que hay en nosotros. Ser parte de Él lo hizo Cristo al comprarnos para sí. Con precio de sangre nos compró, nos juntó alrededor, pero estamos siendo formados como parte de Él. Como parte de Él. Somos una unidad con Él. Y en eso es lo que quiero que nos centremos antes de empezar a esculcar las otras cosas del candelero. Que somos uno con Él. Vamos a 1 Corintios 6:17. ¿Recuerdan que hablamos en estos días que Dios nunca ha perdido su propósito? Desde el huerto, desde la eternidad, Dios nunca ha perdido su propósito de que todos seamos salvos en Él. Nunca ha perdido su propósito de que seamos uno con Él. Y cuando llamó a Abraham tenía claro el propósito. Era que en Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Hubo quienes no quisieron, abrazaron su propio propósito, como las 10 tribus que se rebelaron y después fueron esparcidas, porque ellas andaban tras de su propio propósito. Y Dios levantó un linaje, levantó un linaje a David, y del linaje de David levantó uno que iba a reinar eternamente y para siempre, a Jesús el Mesías. Y de ese Jesús, esa es la única simiente, porque el Señor le decía, en tu simiente, le hablaba de una única simiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Iba a ser una simiente que no iba a correr tras de su propósito, sino del propósito del Padre. Y esa simiente única ha sido Cristo. Y sabe una cosa, tú y yo ahora somos parte de esa simiente única, somos uno con Él, somos su cuerpo. Amén. Y no podemos correr tras de nuestro propio propósito, porque nuestros propósitos nos van a sacar de Él. ¿Recuerda el ejemplo del tarrito metido en el agua? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí hicieron la tarea de qué cosas me sacan de estar sumergido en su gloria? Porque Dios me quiere rodeado de su gloria, pero también lleno de su gloria. Porque aquello de lo que me llene, que sea contrario a su gloria, siempre me va a sacar. Siempre me va a sacar. Y yo meditaba sobre eso cuando él me decía un viernes, están rodeados de mi gloria, pero no tienen que ser como submarinos. Y un submarino está rodeado de agua, pero está vacío de esa agua. Y yo me puedo sumergir, pero la idea es que esa gloria entre y me colme, de tal manera que nunca haya algo que me saque de estar sumergido en su gloria. Y las cosas que siempre me sacan de su gloria es cuando yo quiero las cosas a mi manera, cuando yo corro tras de mi propio propósito. ¿Sí?
Ahora, para podernos salir de su gloria, es que Dios me está haciendo uno con Él, uno con Cristo. Yo soy parte de esa simiente. Ahora, como parte de Cristo en nosotros, en la iglesia, también tiene que ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora somos luz, llamados a alumbrar a todos los que están en casa. No se prende una luz para ponerla debajo de un candelero, sino para ponerla sobre y para que alumbre, ¿verdad? Pero vamos a hablar más adelante de esas cositas. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Está hablando de una unidad, ¿sí? Déjeme decirle, aunque aquí hay varias cosas, forman una unidad. Pero yo puedo separar. Si yo hago esto, ya no forma parte de la unidad, ¿cierto? Pero si yo llegara a fundir esto con esto, llegaría a ser una unidad indivisible, ¿cierto? Y así es el candelero. Somos un espíritu con Él, somos uno con Él. Y al ser uno con Él, el mismo sentir que hubo en Cristo debe estar en mí. Amén. El mismo sentir que hubo en Cristo debe estar en mí. Cristo iba a la sinagoga, pero no iba simplemente a congregarse, iba a alumbrar a la sinagoga. Iba a manifestar al Padre, porque entre el Padre y el Hijo había una perfecta unidad. Él es la cabeza de la iglesia, y si Él es la cabeza, nosotros tenemos que estar perfectamente unidos a Él y sujetar todo a la cabeza, porque un día Cristo, que está sujeto al Padre, va a sujetar todas las cosas al Padre. Amén. Y esa unidad que hubo desde el principio de la creación va a volver a restaurarse totalmente en la persona de Cristo. Amén. Pero nosotros tenemos que querer esa unidad con Él, perseguirla, desearla con pasión en nuestro corazón. Si no, no la vamos a alcanzar y vamos a vivir siempre ahí a media tinta, a media agua, un poquito, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y Dios no nos quiere así tan indeterminados. Gálatas 3:28. ¿Ya lo tenemos? Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, allí está la figura del cuerpo. Ahora, todos estamos en el cuerpo. Y allí no puedo decir, es que yo soy mujer, es que yo soy varón. No, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. No puedo decir yo ocupo esta posición o aquella posición. La única posición que se conoce en el cuerpo, ¿cuál es? La cabeza. Cristo es la cabeza. De ahí para abajo todos somos, ¿qué? Miembros del cuerpo. Y todos puestos con una función. Todos puestos allí por el Espíritu. Todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu, bautizados en un solo cuerpo, lavados con una sola sangre. Aquí no hay nadie, ni en el resto del planeta no hay nadie que tenga un mejor Espíritu Santo, ni haya sido lavado con sangre azul. Nadie. Todos fuimos lavados con una misma sangre. Por eso cuando se presentó la disputa, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Pedro, Pablo se rascaba y decía: ¿acaso yo fui crucificado? ¿Fue crucificado Apolos? No, todos somos de Cristo, todos somos de Él. Ninguno está adherido a Pablo o a Silas. Ustedes no están adheridos a mí, están adheridos a Cristo. ¿Sí? Estamos revestidos de Cristo y somos uno con Él, con Cristo. Es tanto
Ese Espíritu Santo que obró en la cabeza ahora está operando en todo el cuerpo. Y a todo el cuerpo, a cada uno en particular le dio ¿qué? Dones como Él quiso. Porque cada parte del cuerpo cumple una función indispensable. Y nos tenemos como superiores los unos a los otros por la función. ¿Sí? Por la función. Y valemos y somos indispensables en el cuerpo por la función que cumplimos. ¿Se acuerdan los 3 huesitos que hay aquí adentro? Pues gracias a ellos usted está ahí sentado y no escurrido. Gracias a ellos usted se pudo levantar hoy. Pero siempre, nunca le damos gracias, ¿cierto? Ni le damos honor, ni nada. Nos pintamos las uñas de los pies, las metemos en agüita tibia para que se relajen, descansen. Pagamos para que nos hagan un pedicure. ¿Y cuando usted le da toda esa atención a los huesitos de aquí? Y sin embargo, por esos huesitos de aquí es que sus pies pueden hacer esto. Porque esos huesitos le dan ¿qué? Equilibrio. Qué función tan importante la que cumplen y pasan desapercibidos, nadie los ve. A veces nosotros en las iglesias sufrimos porque no nos ven. La pregunta es, ¿está cumpliendo su función? Véanlo o no lo vean, porque Dios le va a dar la recompensa por la función, no porque lo vieron o no lo vieron, me tuvieron en cuenta o no me tuvieron en cuenta. Para los hombres es importante si usted tiene tantos o no tiene tantos. Para Dios es importante si usted cumplió su función, tenga tantos o no los tenga. Pero si la función era hacer el equilibrio, usted tenía que ser el equilibrio. Amén. Amén. Mire el pigmento de las cejas y de las pestañas, blondas y largas. ¿Ah? Esas pestañas y esas cejas, por hermosas que sean, si no tienen el pigmento no pueden cumplir su función. Y su función es ayudar a que el ojo vea 100 sobre 100. Los bebecos, ¿sabe cuáles son? Los que no tienen nada de pigmento en sus cejas y ellos no usan gafas por gomelos, porque los gomelos, las gafas extrañamente las usan acá. ¿Sí? Esos son los gomelos. Van las gafas aquí arriba, oscuras y aquí arriba. No sé si es que los ojos se los trasladaron aquí arriba. ¿Sí? Pero ellos se instalan las gafas aquí porque son gomelos. El bebeco se las pone aquí. ¿Sabe para qué? Para poder medio ver mejor. Porque sin las gafas el bebeco mira así. Porque las pestañas y las cejas tienen la faltante de un miembro. Hay un miembro que no está funcionando en el cuerpo, que se llama pigmento. ¿Sabe cuál es la función de las cejas? Llevar ese pigmento. ¿Sabe cuál es la función del pigmento? Crear la sombra necesaria para que sus ojos puedan ver. Sin ese pigmento, los ojos, aunque tengan visión 100 sobre 100 o 200 sobre 200 o 1000 sobre 1000, los ojos no pueden ver. Y tienen que recurrir a hacer esto para poder medio ver. Y no hay colorante que el hombre haya inventado que pueda reemplazar la función de ese pigmento. No lo hay. No lo hay. Porque es que usted es único en el cuerpo de Cristo. Usted es único y puesto para una función única y especial. Cumpla su función, hágala. Si es interceder, interceder. Si es cantar, cante, alabe. Hará que la gloria de Dios descienda. Ojo, una cosa es ser músico y otra cosa es ser adorador. Son dos cosas diferentes. Pero si su función es adorar, adore. Hará que la gloria de Dios descienda en el lugar donde usted levante sus manos y se ponga a adorar. Porque esa es su función, hacer descender esa gloria de Dios. Amén. Si su función es ser corazón, todo amor, séalo. Pero séalo
con determinación, determinado a hacer lo que Dios le puso, a hacer donde Dios le puso, a hacer. Ahora, ahí no hay títulos, es que yo soy el doctor Julano de tal, mire, en el cuerpo si usted es uña, usted es doña uña, punto. Cumpla su función como uña, no es por ser doctor. Ah, es que yo vengo en Toyota burbuja, mano, que se la estrellan. Pero eso no importa, eso no es lo que le da la función en el cuerpo. No son los títulos lo que me dan en el mundo todas esas cosas te dan una posición, pero en el cuerpo es la sangre de Cristo la que te da un lugar. Y el Espíritu Santo te pone ahí, y el Espíritu Santo te unge y te dota con los dones del Espíritu para que puedas cumplir esa función. Y derrama el amor de Cristo para que lo puedas hacer con la misma pasión con que Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Con la misma determinación. Porque somos uno en Cristo. Amén. Somos uno en Él. Juan 15. Evangelio de Juan. Juan 15. Versículos 5 en adelante. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo. Está hablando, haga de cuenta que el candelero es esa vid y tiene sus ramas, y está puesta allí para llevar un fruto conforme al candelero. No otro tipo de fruto. Y fruto abundante, porque la savia que corre por el candelero es rica. Y ahora, como leíamos, somos uno con la raíz y partícipe de la rica savia. Y estamos llamados a dar fruto conforme a Él. Ya no somos ramas silvestres, somos ramas del olivo natural. Y lo somos por gracia. Y dice la palabra que el Padre está ahí podando los pámpanos. Pero dice que a nosotros como sacerdotes se nos da un despabiladero para estar cortando el pábilo que ya humea. Nosotros mismos tenemos que procurar dar el fruto que el Padre espera, pero es unidos a Él. Y yo no permanezco en Él si no permanezco en su palabra. Si yo no permanezco en su palabra, no permanezco en Él. Dice Jesús que Él ha permanecido en la palabra. Dice, versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quiero, todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y si seáis así, mis discípulos. ¿Sí? Si guardo sus mandamientos, permanezco en su amor. Y si permanezco en su amor y en su palabra, yo permanezco en Él. No hay otra forma. Y la palabra no es solo para que tú hagas cosas, la palabra te está moldeando. Es como el martillo que está forjando. Tú no eres fruto de una fundición, tú eres fruto de una formación. Tú estás formado, estás siendo formado. Nosotros en la iglesia muchas veces nos convertimos y nos han vendido un evangelio y hasta creen. Al otro día millonario, al otro día, 3 días después archimillonario. Más allá, mejor dicho, usted no cabe en el planeta de los millones. ¿Sí? Porque se nos vende un evangelio de esa manera. Pero ¿y la formación qué? La formación lleva tiempo. Dios no te quiere millonario y perdido, no te quiere sano y condenado. Dios te quiere próspero y redimido. Amén. Próspero en todas las áreas de tu vida. Déjeme decirle, las finanzas son solo una rama del árbol de tu vida, solo una pequeña área del árbol de tu vida.
El éxito profesional es solo una pequeña rama del árbol de tu vida. Y el deseo de Dios está en las epístolas de Juan. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como es una medida, así como prospera tu espíritu. Porque allí la palabra alma se está refiriendo al espíritu, no al alma de sentimientos y emociones, porque esa está dentro de la prosperidad de todas las cosas. Y Dios quiere que tú seas próspero en todas las áreas de tu vida, exitoso en todas las áreas. Pero dice, casi que me está diciendo que yo establezco la medida, así como prospera tu alma. O sea que en la medida en que tu alma, tu espíritu prospere, crezca, en la medida en que tú crezcas espiritualmente, en esa misma medida tú vas a ser más y más próspero. La Biblia dice que si la raíz es buena, también lo es la masa restante. Y la raíz me habla de mi vida de intimidad con Dios, mi vida secreta con Dios, a la cual yo tengo que invertirle. A veces decimos, pastor, pero si yo me congrego, la pregunta es, ¿cuánto estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual? Un día un muchacho que hoy es pastor me decía, pastor, es que me está pasando esto y esto y esto. Y le dije yo, oiga, y usted ya me dio, el Señor me puso en el corazón, oiga, y usted ya hizo seminario. Uy, sí, pastor, eso, y pasé con 5 todo. Mi tesis fue laureada. Le digo yo, ya. ¿Y cuánto duró el seminario? No, 3 años, pastor. Y en esos 3 años, ¿cuántas veces se leyó la Biblia completa? Me dijo, no, pues yo ninguna. Sacar 5 en el seminario es fácil, tome buenos apuntes y conteste y usted saca 5. Pero eso no quiere decir que su vida de intimidad con Dios fuera proporcional a sus 5. Porque una cosa es estudiar en el seminario, otra cosa es estar en el secreto de Dios. Son 2 cosas diferentes. Cuando tú estás en el secreto, estás siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen de su sustancia. Amén. Amén. ¿Seguro que amén? Porque es allí donde somos transformados. No hay otro lugar donde seamos transformados. Es allí donde somos forjados. Es allí donde esa palabra llega y ¡pa! Nos golpea. Llega y ¡pra! Nos da. Pero nos hace cambiar. Nos moldea. Saca las impurezas saca a la luz las impurezas. Pero nosotros tenemos que echarlas de nosotros. El Padre poda. Pero la palabra dice en las epístolas, hagan morir lo terrenal en ustedes. La palabra dice en las epístolas, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Dios me llama a ser determinado, a decirle, yo quiero lo tuyo y lo terrenal me puede sacar de él. Recuerda que una vez hablamos en una predicación, lo que yo no destruya, tarde o temprano me destruye. Las 10 tribus que se rebelaron, no se rebelaron ese día con Jeroboam por los impuestos, se rebelaron desde cuando David fue nombrado rey. Y allí no quisieron nada con David. Y 3 generaciones después estaban diciendo, no queremos nada con el hijo de Isaí. O sea que esa rebeldía, eso que los padres no sacaron de ellos, pasó a sus hijos. Y de los hijos a sus nietos. Y sus nietos se levantaron a decir, no queremos nada con el hijo de Isaí. Tremendo. No querían nada. Porque eso que no destruyeron, los destruyó. Y es lo mismo con nosotros. Todo el cuadro de Israel es un ejemplo para nosotros. Están allí para que nosotros aprendamos de ellos y a nosotros no nos pase, no nos suceda. Hay una parte de los noticieros que pasan anécdotas y cosas para que a nosotros, ¿qué? No nos pase, no nos suceda. Pues todo el Antiguo Testamento y las cosas que hay allí está para que a nosotros no nos pase lo mismo. Pero para que no nos pase, Dios nos ha dado instrucciones y nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que crucifiquemos la carne con sus deseos. El Padre va a estar allá ahí podando, pero yo tengo que tener una parte activa. Dios está determinado a que yo lleve todo el fruto que Él quiera, pero yo también tengo que estar determinado en querer llevar ese fruto.
no mi fruto, no a mi parecer, no a mi manera, sino a la manera de Él. Y tengo también que poner manos a la obra y decirle: Señor, yo no quiero esto, yo no quiero esto para mi vida. Recuerda que yo les he dicho que yo era casi vulgar, o sea, un poquito medio grosero. Sí. ¿Y cuándo dejé de ser medio grosero? El día que me volví completamente grosero. Y ya decía groserías por todo. Ahora, ¿cuándo dejé de ser completamente grosero? Cuando Dios llegó con su palabra y me golpeó. ¡Pum! Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Y esa vaina me pegó mi totazo. Y cuando eso me pegó mi totazo, yo empecé. El Padre vino a podar, pero yo me dispuse y empecé a decirle: Señor, yo no quiero eso. Y empecé a estudiar en la palabra todo lo que Dios decía acerca de las palabras, acerca de la garganta, acerca de los labios, de los dichos, acerca de esto y aquello. Empecé a leer por todas partes. ¿Qué decía? Hasta que me encontré por allá con un texto que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es casi, mejor dicho, Señor, tengo una cloaca. No hay nada que hacerle. Si es de la abundancia de lo que hay en el corazón y solo hablo groserías, pues ¿qué hay ahí? Una cloaca. Así le dije yo a Dios: Señor, yo no quiero eso para mí. Ahora quise cambiar eso a mi manera. Y les contaba una vez que empecé a leer un diccionario. Y lo que hice fue volverme una cloaca bonita, sofisticada, pero cloaca. Solo que ahora decía groserías con elegancia, con sutileza, con diplomacia, hasta con estilos, con propiedad. Su madre es una Beatriz, eso que se parece a Beatriz. Y ellos se reían. Hasta que un amigo vino y me dijo: oiga, yo ya sé lo que usted hace. Usted no hace sino madrearlos, insultarlos con elegancia, con sofisticación. Y ellos solo se ríen porque no entienden un carajo de lo que usted les dijo. Y eso fue un baldado de agua fría para mí. Era baldado de agua fría para mí cuando yo salía de orar, quebrantado, la presencia de Dios ahí deliciosa, derretido ante su presencia. Y salía y mis hermanas me hacían algo, yo ahí mismo: esta tal, ustedes saben ya el resto, por cuál y lo demás y lo otro. Y ellas se voltean y me decían: y estaba orando, ¿no? Otro baldado de agua fría. ¿Qué hacía yo? Ir a mi cuarto y siga llorando. Yo le decía: no quiero eso, Señor. Hasta cuando Él me mostró: si no cambias el tesoro de tu corazón, no hay manera de que lo dejes. La palabra viene y te golpea, pero tú tienes que hacer algo. Cuando la palabra viene y te golpea y pum, sacó a flote una impureza. Y tú tienes que decir: no la quiero en mí, la he hecho fuera de mí. Y estar determinado. Dios nos ha llamado a ser determinados. Dios nos está llamando a ser determinados. Dios nos ha dicho que este año es un año de salir, de simplemente creer, a pasar a creerle a Él. Y creerle a Él demanda hacer, demanda un hacer. Y cuando yo le creí eso, empecé a leer palabra y lea 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 por aquí, lea por allá, e investigue y escarbe. Porque yo le decía, como me puse a leer todo lo que decían los labios y eso, empecé a descubrir al hombre sabio. Yo le decía: ay, yo quiero ser como él. Ya he sido suficientemente necio, no quiero ser más como ese necio. No quiero más ser más ese hombre que mata con sus palabras, que seca. Y empecé a renunciar a eso. Y empecé a echar fuera todo espíritu inmundo que hubiera en esa cloaca. Estoy determinado a ser templo del Espíritu y ya no más casa de demonios. Señor, echo fuera eso de mí, lo arrojo de mí en el nombre de Jesús. Y ore y coma palabra y lea palabra, hasta que el tesoro de mi corazón fue cambiando. Mis hermanas le dicen a mi esposa: es que nosotros vivimos los dolorosos, usted ahora vive los sabrosos. Ellas fueron las que se ganaron mis cosas.
Pero era el anhelo de mi corazón. Yo le decía, Señor, yo quiero ser esa persona cuyas palabras edifiquen, cuyas palabras levanten, cuyas palabras consuelen, cuyas palabras animen, cuyas palabras vivifiquen, cuyas palabras transformen, Señor, te manifiesten a ti. Yo quiero en mi hablar manifestarte a ti. Y la iglesia está llamada a manifestar a Cristo. Cristo estaba llamado a manifestar al Padre y lo manifestó, lo dio a conocer con toda su vida. Cristo decía: el Padre que mora en mí hace las obras, hace las obras. Y nosotros tenemos que llegar a eso, que Cristo que vive en mí, la cabeza, puede hacer sus obras a través de mí, porque yo soy su cuerpo. Pero para que Él lo pueda hacer, yo me tengo que rendir y decir: Señor, fúndeme a ti, fúndeme, quiero ser parte de ti, no quiero ser un anexo tuyo, algo que se pone y se puede volver a quitar en cualquier momento. No, yo quiero ser parte de ti, estar ahí, ser de tu esencia, Señor, no puesto ahí, sino de tu esencia, Señor. Ahí es donde yo quiero estar, ahí es donde yo quiero que tú seas visto. Cuando yo soy un anexo que se quita o se pone cuando quiero, cuando yo a mi capricho quiero. Hoy soy cristiano, otro rato no soy cristiano, depende de la conveniencia. ¿Ah? Como el señor del bus, que iba en el bus y una muchacha bonita ahí, y el bus frenaba y le decía: Señor, haz tu voluntad. Y al lado de ella había una ancianita, y cuando llegaba y el bus arrancaba hacia para ahí: Señor, guárdame. No, Dios no me está llamando a hacer medias tintas, acomodado. Dios me está llamando a ser ¿qué? Determinado. Que si me dan 1,000 pesos más de vuelta, yo diga: ay, Señor, guárdame, líbrame, yo te quiero honrar. Pero me dieron 100,000 de vuelta, Señor, cuál tanta bendición. 100,000 de más y entonces me las guardo. Ahí sí, no digo que Dios me guarde, sino cómo me has bendecido, Señor. No, Dios me quiere determinado. O soy parte de ese candelero y soy hecho del mismo material del candelero, y por ende tallado de la misma manera que todo el candelero. Por eso la palabra dice que todos nuestros hermanos sufren los mismos padecimientos en el mundo entero. O sea que están siendo ¿qué? Formados, para martillazo tras martillazo. ¿Sabe que la palabra dice que Dios prueba de qué estamos hechos? La palabra nos dice que Él prueba de qué material estamos hechos. ¿Por qué? Porque Él sabe que el heno, la hojarasca, la madera, si usamos eso para edificar, el día que pase por el fuego se va a quemar. Todo eso se va a chamuscar. Pero lo que fue hecho con oro macizo no se va a chamuscar, va a permanecer. Amén. Y Dios nos quiere así, una iglesia triunfante. No que no hayan dificultades, pero todas son de formación, todas son para su formación, su edificación, para que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto, que no soy yo, es Cristo. Amén. Yo a la par de ustedes voy y procuro crecer. A la par de ustedes yo estoy siendo formado. Yo no estoy aquí porque esté más formado que ustedes. Yo estoy aquí porque yo necesito ser formado a la par de ustedes, y estoy siendo formado a la par de ustedes. Créame que cuando yo les doy una predicación, paro la oreja a ver Dios que está enseñando, porque hay aplicación para mi propia vida. Y yo le digo al Señor: yo quiero ser parte de tu gloria. No quiero que pases de mí, no quiero que te busques otro Samuel ni otro David. Yo quiero ser parte de tu gloria, de tu mover, de tu fluir para este tiempo, Señor. Yo quiero, Señor. Tú me tienes en este tiempo con un propósito y yo quiero ser parte de tu propósito. Que en todo de mí te puedas glorificar y te puedas manifestar y te puedas dar a conocer. No que sea perfecto, porque si un día creo que soy perfecto, voy a dejar de crecer y voy a dejar de renunciar a cosas que todavía tengo que renunciar, a despojarme de cosas que todavía me tengo que despojar. Y entonces me voy a dejar de vestir del nuevo hombre, el cual es conforme a Cristo, el cual día a día se renueva. Amén. Y usted tiene que querer eso para su vida. Usted lo tiene que querer.
yo lo tengo que querer. Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Abran los dos capítulos y pongan un dedito en un lado y leemos el uno y pasamos al otro. ¿Listo? Romanos 12, 4 a 5. Ya tenemos Romanos 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Y nos debemos someter los unos a los otros. Amén. Todo para la gloria de ¿quién? De Él. Para que aquel que es la cabeza se pueda manifestar y se pueda glorificar. Los músicos que hay aquí no son los teloneros del pastor. Dios los puede usar para dar una palabra profética, para orar por una sanidad. Solo tienen que soltarse y creer, porque ustedes tienen dones. Eso sí, todo hay que hacerlo con orden, dice la palabra, con orden, porque Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 12 versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Y eso demanda rendición, porque mi aspiración es llegar a ser. Mi aspiración es llegar a ser como en una empresa que uno empieza desde abajo y va escalando, ¿ok? No, Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiso, y allí tiene que crecer, y allí se tiene que fortalecer, y allí tiene que irradiar toda su función a favor del cuerpo, para edificación del cuerpo, para que todos lleguemos a la unidad, para que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Sabe que al cielo no va a llegar un solo miembro? Imagínense usted, yo llego al cielo, yo subo allá, Señor, llegué. ¿Y tú quién eres? El miembro más especial de tu cuerpo. Soy el ojo, un ojo azul, Señor, celeste. Y Dios dice, ¿y el resto del cuerpo? Ah, no, Señor, esos vagos no trabajaron para llegar aquí rápido. Yo sí ayunaba, oraba, vigilaba y todas esas vainas, pero ese resto, ¿qué me va a decir el Señor? Por favor, y se devuelve, porque yo tengo una sola novia y es completa. Yo tengo un solo cuerpo y es completo. Allá va a subir un solo cuerpo y va a subir una sola novia. Amén. Él no va a recibir el cuerpo por pedacitos. Llegó el ojo, uy, llegó el ojo. Muy bien, mijo. Uy, llegó el otro ojo, y va a empezar a armar. ¿Sí? ¿Y qué tal que se cole de primero la uña del dedo chiquito? Llegó la uña del dedo. ¿Y ahora dónde la pongo? No, allá va a llegar un cuerpo. Y por eso nos debemos cuidar los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos
de los otros. ¿Usted alguna vez ha estado enyesado? Y se da cuenta que todo el cuerpo tiene que crecer, andar y moverse y sujetarse al que está enyesado. No puede andar más rápido. Y camina y muévase a ver, muévase a ver, muévase a ver, muévase, muévase, ándele a ver, ¿qué? No puede. Tiene que sujetarse al resto del cuerpo, por amor al cuerpo. Mismo Jesús está trabajando en todo el cuerpo, en la formación de todo el cuerpo, porque Dios te ama y te quiere en su cuerpo. Dios te ama, eres único en el cuerpo. Tú eres irrepetible en el cuerpo. Aunque en el cuerpo hayan millones de células, tú eres como célula única. Aunque hayan miles de poros, tú como poro eres único en el cuerpo e insustituible. ¿Se han visto cuando al cuerpo le hacen un trasplante de rodilla con una artificial? A veces la rechaza, el cuerpo la rechaza. Y tú no eres una rodilla artificial en el cuerpo, tú eres una rodilla natural, tú eres un riñón natural, o quizá una minúscula parte de ese riñón. Pero tú y yo tenemos que entender eso, que somos una unidad con Él, con Cristo, somos uno con Él. Juan 17. Juan capítulo 17. Ahí está Jesús orando por sus discípulos. Y mire la oración tan especial del Señor con respecto a eso de la unidad. Leamos desde el 16, desde el 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, si tú eres del cuerpo de Cristo, tú ya no eres del mundo, no perteneces al mundo. Aunque estás en el mundo, no eres del mundo, eres de Él. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tremendo, ¿no? Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Jesús oró por esa unidad, rogó por esa unidad, pero ser uno con Él implica negarse a uno mismo, a sus caprichos, a sus cosas. Recuerdo que una vez, cuando tuve la fábrica más quebrada que la quebradera, y yo sentado me senté, solo miraba 4 paredes y me senté, y miraba manguera de material desperdiciado, ni un bulto para hacer nada, y me senté así encima del desperdicio, mirando paredes. Empecé a llorar y yo le decía: Señor, y empecé a llorar, y empezó a salir de mí una canción, y la canción hablaba de esto. Decía: tú en mí y yo en ti, como el Padre en mí, perdón, empezaba así: como el Padre en mí, yo en Él, tú en mí y yo en ti, uno solo hasta el fin. Amén, amén y amén. Yo lloraba porque no había trabajo, lloraba porque estaba todo eso quebrado. El Señor me llevaba a mirarlo a Él, y
me decía, donde estés, como estés, con quien estés, yo te haré resplandecer, como el Padre en mí y yo en él, tú en mí y yo en ti, uno solo hasta el fin. Amén, amén, amén. Dios no te quiere rico ni pobre, te quiere unido a Él. Después Dios permitió que la fábrica saliera de eso, yo me rendí, Él lo pudo hacer de una manera sobrenatural, bendijo, se pagaron las deudas, Dios fue bueno, pero fracasado en victoria, Dios quería que fuera uno con Él. Yo hoy lloro y le digo, Señor, perdóname, he sido lento para entender cuando me hablas, perdóname. Entiendo que quieres que sea uno contigo y yo lo quiero ser. Un día me decía, yo quiero que seas mi íntimo, no hace mucho. Yo quiero que seas mi íntimo. Y Dios, porque si somos su iglesia, estamos llamados a tener intimidad con Él, a ser íntimos de Él, a estar en su secreto, a escuchar en el secreto. Amén. ¿Qué te impide ser ese íntimo de Él? ¿Qué te impide? ¿Qué cosas hay para rendir? ¿Quieres rendirlas? El enemigo va a poner pereza que leas la palabra, porque la verdad te hará libre si la conoces, porque vas a crecer a su medida y a su estatura, porque vas a poder rendirte, porque vas a cambiar el tesoro de tu corazón. Y cuando el tesoro de tu corazón es la palabra, entonces tus acciones, tus palabras y tus pensamientos van a ser acordes a ese tesoro. Y es Dios quien se va a manifestar a través de ti. Y Dios quiere eso. Pastor, yo no soy estudiado. No, Dios no te quiere estudiado, te quiere rendido. Pastor, yo tengo títulos. No, Dios no te quiere por los títulos, te quiere rendido. Pastor, yo tengo riquezas. No, Dios no te quiere por sus riquezas. ¿Sabes que todo eso que nosotros decimos tener es de Él? Él es quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es quien da al hombre la capacidad de producir riquezas. Él es quien bendice el fruto de tu vientre y te da descendencia. Si Él no lo hiciera, tú no podrías tener descendencia. Él solo te quiere rendido y que le digas, Señor, yo quiero. Y cuando tú te rindes, Dios te prospera. Lo demás viene por añadidura. Los hijos, los títulos, las posiciones, porque Dios te va a poner a alumbrar, te va a poner a hacer luz. Ha forjado esa lámpara, te ha forjado, me habrá forjado. Seremos una minúscula parte de ese candelero, pero parte del candelero, llamados a resplandecer con su gloria, llamados a manifestarlo a Él, llamados a ser como Él y a dar